Cuando una generación vive unos principios o le da menos importancia a un principio, la generación que sigue prácticamente los elimina o los disminuye más, y la tercera los elimina de sí mismo. Cuando una generación vive unos principios o le da menos importancia a un principio, la generación que sigue prácticamente los elimina o los disminuye más, y la tercera los elimina de sí mismo. Ok, Lori, ¿qué te parece si hablemos de otro tema? ¿Te parece? Adelante. Hablemos entonces, tomando los puntos de vista, los últimos que nos platicaste, hablemos un poquito de los profesionistas cristianos. ¿Por qué? Porque he visto en redes y he visto en muchísimas, no solamente en la cuestión educativa, sino en cada una de las áreas en donde ya se publicitan como soy abogado cristiano, soy psicóloga cristiana, soy maestra cristiana. ¿Qué piensas de ello? Bueno, yo creo que estás tocando un punto bien interesante, muy interesante, porque ellos son también parte de una generación que está siendo afectada. Okay. Tenemos una generación muy capacitada, pero ya con conceptos de reino medio diluidos. Okay. Y eso, a final de cuentas, afecta a las generaciones que siguen. Te lo voy a poner. En la escuela, te decía yo que de lo más difíciles son mis papás. Claro. Porque, obvio, son adultos jóvenes. Ajá. Sus conceptos ya no son los mismos que puede tener mi generación, obviamente, sí, ¿no? Claro. Lo vivimos, lo percibimos de manera diferente. Entonces, cuando yo quiero establecer un principio de reino en mis chicos, ellos lo perciben diferente. Los maestros mismos lo perciben diferente y me cuesta trabajo bajarlos. Mi voz no es tan escuchada por los chicos ya. Yo soy la abuelita. Ajá. Okay. A los maestros jóvenes, sí, sí, a él sí le entiendo, habla mi lenguaje, le entiendo las redes, todo eso. Pero a veces los conceptos ya están diluidos. Ese es un asunto que necesitamos trabajar con esta generación, con la generación de en medio, digamos, ¿no? La generación de adultos jóvenes. ¿Cómo lo trabajas? ¿Cómo lo haces para que...? Porque yo lo siento, a excepción de que tú me lo digas, como teléfono descompuesto. En donde le dices una cosa a uno y a la hora de que... Entonces, ¿cómo hacer para que un principio bíblico, una verdad de Dios, no se modifique? Aquí va a depender mucho, yo creo, de la vida devocional o la vida que lleve el adulto joven. O sea, ¿qué tanto entiende, conceptualiza y vive reino? Porque también ellos han sido ya influenciados por universidades, por relativismo, por mil cosas. Claro. Entonces, ¿qué tanto realmente han dejado que esos conceptos se establezcan en ellos y modifiquen sus principios? Sí, porque de hecho platicaba en los podcasts pasados con Pastor Rubén y le decía, con mucho cuidado y con mucho temor, pero quien me dice, yo no me gusta leer mis, es porque tengo un papá que no le gusta leer. Así es. O sea, a mí me tocó ver, y me voy a echar los años encima, ver cómo mi mamá sacaba un cassette, lo ponía y decirle, yo quiero eso. Eso que ya tiene, yo lo quiero. Así es. Pero esa era una niña de 7 o 8 años. Entonces, conforme vas creciendo, vas aprendiendo, vas enriqueciéndote más. Pero entonces, ¿cómo hacer que el papá, número 1, busque a Dios de una forma de corazón? Porque muchos, tanto en consejería y en cuestión de la escuela y demás, me dicen, es que yo sí conozco a Dios, obviamente, de su manera. Sí, claro. Y entonces veo a la niña y me dice, es que no tenemos ni devocional. Y entonces ya platicas con él y me dice, sí, lo voy a hacer por mi hija. Y dices, no, lo vas a hacer primero por ti. Claro. Entonces, ¿cómo sembrar eso? Porque además es un grano que no solamente es para una generación, porque Claro, es para la que sigue. Mira, me está viniendo a la mente esto. En la escuela estoy trabajando formación de hábitos. Ok. ¿Sí? Entonces lo que hice fue enseñarles un rasgo de carácter, orden, por ejemplo. Trabajar con el orden, bla, bla, bla.
y pedirles a los papás que me mostraran cuando los chicos tenían ordenado su cuarto. Y después fue otro rasgo. Ahí empezó un cambio ya en las familias. Incluso una familia me dice, es que mi hija se hizo tan ordenada con sus cosas que nos decía, oye, pero tu lugar está sucio, oye, pero tu cuarto está... Y ella misma hizo que la dinámica familiar cambiara. ¡Wow! Lo que hice entonces este año fue hacerlo más específico. Yo tiendo mi cama. Entonces le dije a los papás, papitos, me mandan la foto de sus niños tendiendo la cama todos los días. ¿Sabes qué empezaron a decir los niños? Oye, es que mis papás no tienden la cama. Entonces tuve que hablar con los papás y decirles, ustedes son los modelos. A veces con cosas muy elementales, pero ellos se tienen que dar cuenta que son modelos de sus hijos. Por supuesto. Que sus hijos, yo sé cómo es la familia y quiero tener cuidado con esto cuando veo al niño. Y tú sabes que los maestros lo entendemos. Sabemos qué está pasando en las familias a través de los niños. Préstamelo 10 minutos y ya te digo todo, ¿no? Exactamente. Sí, claro. Entonces, cuando el papá logra entender, o el adulto joven, sea profesionista, sea papá de un alumno, o sea, logra entender que lo que está haciendo va a afectar no solo a él mismo, que ese es el argumento, pues esto nada más me afecta a mí. No, va a afectar a los que le rodean y aún a sus siguientes generaciones, la vida cambia. Claro, porque además viene una generación, platicaba con Pastor Rubén en alguna ocasión, donde viene una generación en donde ya no les cuesta tanto trabajo. Claro. O sea, a mí muchas veces me tocó doblar la rodilla porque no había frijoles y arroz en mi mesa. No había. Pero a mis sobrinas ya no. Siempre y van tienen a tener. en abundancia y demás. Exactamente. Sí. Pero entonces, ¿en qué momento? ¿Por qué? Porque a partir de la necesidad yo empecé a conocer a un Dios. Alguna vez Pastor Ofir dijo esto. Y no sé exactamente las palabras, pero espero poder dar la idea correcto. Cuando una generación vive unos principios o le da menos importancia a un principio, la generación que sigue prácticamente los elimina o los disminuye más, y la tercera los elimina de sí mismo. Pero encontré también información de que después de esto, como cuando se eliminan esos principios, entonces regresa la necesidad porque todo se hace caótico. Quizá estoy siendo extremista en las palabras, pero sí. Entonces vuelve la necesidad y entonces vuelve a establecerse el principio. O sea, es un juego por generaciones. Es muy interesante este asunto. Lo que esta generación empieza a minimizar, la siguiente lo va a eliminar, lo va a disminuir o lo va a quitar, y entonces la tercera lo va a eliminar de su vida. Pero como va a padecer las consecuencias, porque así es esto, sí, claro, la que sigue va a tener nuevamente, por la necesidad, va a tener que establecer el principio. Sí, me haces pensar en la cuestión biológica, por ejemplo. Ajá. En las muelas del juicio. Claro. Y hay generaciones en donde ya no nacen con las muelas del juicio. Sí. Entonces regresemos. Esta cuestión generacional. Sí. ¿Cómo le hacemos para implantar principios bíblicos que no se distorsionen y que puedas poner una semilla? Mira, yo lo he intentado dándoles escuela para padres. Todos hemos sido resultado de mensajes correctos, pero en donde he visto así chispas de cambio es a través de cuestiones, a través de los hijos, en cuestiones específicas como esto. Tiende tu cama, lava tus trastes. Entonces los papás empiezan a ver lo que están haciendo los hijos y claro, el trabajo paralelo con el claro, adulto, ¿no? Y comienzan a cambiar. Comienzan a entender que cómo es que lo están haciendo sus hijos y ellos no lo pueden hacer. Entonces comienzan a hacerlo para poder modelar. Sí, porque el hijo no le puede no puede ser el modelo del padre. Claro, no. Por sí, esencia porque no es por ejemplo así. a mí me duele en el corazón como chicas, y te lo digo con el corazón abierto de 22 años, me digan, no sé hacer devocional. Así es. Así, porque nunca lo han visto. Y no una. Sí, lo sé. Varias. Lo sé. Y dices,
¿Cuántos años tienes de cristiana? Así es. Entonces, ¿qué hemos hecho con nuestros hijos? Hemos diluido el reino, el concepto de reino, los principios de reino. Como que, es que eso lo hacían mis abuelitos, pero ya no. Es como el asunto de decir gracias o por favor o siéntate, pásale. No, esas no son cuestiones de moda, son principios de honra, principios de ¿me entiendes? Entonces, no podemos diluirlos, no es moda. Entonces, ¿cómo le digo a la generación que pueda identificar qué es moda y qué es un principio bíblico? Ese es el mayor reto, porque aparte, pues es moda, pero bueno, es bueno para ti, pero para mí, pues sí, ya por no. ejemplo, hablemos de las escuelas, ¿no? Sí. O sea, por años nos dijeron, ¿sabes qué? Sobre todo con los varoncitos, casquete corto para que puedas entrar a la escuela. Así es, sí. Y de repente un peinado ya no me identifica. Así es. Que igual, digo yo, está bien, ¿no? Pero entonces, ¿qué realmente es moda? ¿Qué realmente es carácter? ¿Y qué realmente es principio de Dios? Esta es una línea muy delgada que esta generación está padeciendo en ella. Porque el asunto de la idea de que lo que es bueno para ti, pues para mí a lo mejor no, pero pues no me afecta. Y lo que es bueno para mí y para ti no, pues también. El relativismo está acabando con lo que es precisamente un principio. Sí, una verdad inalienable, una verdad que no cambia, no importa el lugar, la persona, el tiempo. ¿Me entiendes? Ese es precisamente en donde se está rompiendo. ¿Cómo le vas a hablar a una persona de algo que es concreto, absoluto, si su mente divaga en, pues está bien para ti, pero para mí no? ¿Cómo lo identifico? ¿Cómo me puedo autocriticar, vamos a decirlo así, para saber que yo no estoy transgrediendo una verdad? Yo creo que hasta que... En la vida yo entiendo dos maneras de crecer. O entiendes la sabiduría de otro y lo aplicas a tu vida, o te estrellas, te duele y entonces aprendes. Y creo que esta generación está especializándose en aprender a golpes. Claro. Eso es lo triste. El asunto es que o sea, si yo transgredo una verdad, yo no rompo, o sea, yo no estoy pagando los platos rotos. No. Mi hijo va a ser el que va a pagar los platos rotos. Es ¿no? en el momento en que se van a dar cuenta. Te voy a decir. A ver. Cuando yo era joven, Ayer. sí, hace algunos minutos, de mi boca salían ajos y cebollas. No tantos, pero sí salían. Ok. ¿Sí? ¿Sabes cuándo dejé de hablar así? Cuando escuché a mi hija de 1 año repetir una de mis palabras. Claro. Y dije, no, yo no quiero esto para ella. Ok. Hasta ese momento yo percibí que yo lo estaba haciendo mal. Antes era natural. Sí, cualquiera lo La hace. forma en que nos relacionábamos los maestros y todo, porque así hablábamos, ¿no? Sí. Hasta que oí a mi hija decir, de 1 año te digo, repetir una de mis palabras, yo dije, yo no quiero eso. Claro, y podemos hablar de cualquier cosa, ¿no? Exactamente, esto es solo un ejemplo, sí, ¿no? O sea, por ejemplo, es que se me viene a la mente, aunque tanto realmente hemos agredido emocionalmente a nuestros hijos por falta de carácter, ¿no? O sea, creo que tú también los has vivido, donde se le cae un refresco a un niño a la hora del lunch, un agua, vamos a decirlo así, y te voltea a ver con una cara de susto de, ahí vienen los gritos, ¿no? Y cuando le dices, ok, se te cayó, ¿cómo lo vas a resolver? Pues sí. O sea, le cambia la cara completamente porque lo que él le esperaba no llegó, que eran gritos y sombrerazos. Claro, porque a eso está acostumbrado. Entonces, ¿cómo me doy cuenta como papá que lo estoy haciendo mal? Hasta que lo vea padecer a él. De otra manera va a ser difícil. Eso es lo que creo que está pasando con estas generaciones. Alguna vez, hablando con unos jóvenes, precisamente de las groserías, curiosamente, les decía yo, es que, porque me dice, ¿hasta qué edad podemos decir groserías? Como si fuera cuestión de madurez, ¿no? Sí, claro. Ya sabes, ¿hasta qué edad puedo tener novia? ¿Hasta qué edad puedo...? Le dije, es que no hay una edad para decir groserías o no decirlas. Es el poder hablar de una manera o de otra, lo único que va a marcar es saber quién eres y por qué hablas así, qué nivel de vida quieres vivir. Uh-huh. Cuando le dije esto a los jóvenes,
Su mamá me dice, no, deja que ellos elijan, ellos tienen que saber cómo van a poder elegir, no pongas conceptos en ellos así. Y yo dije, ouch. Entonces, esta familia o esta mamá va a tener que entender cuando vea a sus hijos toparse con la pared por el lenguaje que están usando, Claro. porque no hubo un principio establecido a tiempo. Por supuesto. Ajá. En mis tiempos, cuando decíamos groserías, las decíamos entre cuates, pero había un adulto y nos quedábamos callados. Claro. Hoy por hoy, tú Claro. ves a empresarios hablando por teléfono diciendo una sarta de groserías. Ves a empleados que están atendiendo en un negocio y se están hablando a groserías. Entonces dices, ¿qué está pasando con nuestro lenguaje? Y luego vienen arrastrando la cobija con el autoestima hasta abajo, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, yo creo que la generación de adultos jóvenes actual, si no tiene la verdadera intención de buscar reino, pero en serio, o sea, de buscar una relación intensa y ceder lo que tiene que ceder, porque tú sabes Claro. que tenemos que ceder, tenemos que ser transformados. Para mí el Evangelio transformó mi vida totalmente. Mi vida era una y después de que conocí a Cristo fue otra, fue radical, ¿sí? Cuando ahora me ven mis compañeros de carrera me dicen, ¿y tú a qué te dedicas? No, pues yo soy barista en Las Vegas. Ah, qué padre. ¿Y tú? Pues yo soy pastor. Y se me quedan viendo así como... Pero sí, la vida cambió radicalmente. No es hasta que el adulto mayor, joven, entienda esto y verdaderamente busque del Señor y que se deje de pretextos, porque quiero decirte que muchos son pretextos, porque es que me vieron feo, es que me dijeron, es que me lastimaron. Sí, sí es cierto, todo lo pasamos así. Pero mi asunto no es con la gente, es con Dios. Claro. Dios es el que establece mi vida, es el que me da propósito, es el que me da sentido. Hasta ese momento o hasta que vean sufrir a sus hijos. Por supuesto. Por ejemplo, a mí me encanta esta cuestión de la psicología porque nos hace comprender una parte de Dios. No podemos comprenderlo al 100%. Por supuesto. Pero y me cae el 20 ahorita que tú estabas diciendo ese comentario porque hay un principio, vamos a llamarlo así, dentro de la psicología. En donde yo no puedo procesar una emoción que no es mía. Entonces, si me hizo el feo, quien no tiene que procesar es quien se sintió agredido, la proceso y la suelto. ¿Ok? Pero si alguien se enojó por lo que yo hice, pues ese alguien va a tener que procesar su propia emoción. En pocas palabras, vamos a decirlo con mucho cuidado, no me importa. Sí. Y entonces, ¿por qué? Porque a mí quien me interesa es lo que Dios dice de mí. Eso es lo que tenemos que entender. Hoy por hoy, las generaciones están agradándose unos a otros en lugar de buscar agradar a Dios. Claro. Es un qué traigo, un cómo me he visto, un... Por eso es que las redes tienen ¿Sabes tanto... dónde lo viví? ¿Dónde? Y lo voy a decir con mucha prudencia, porque impactó mi corazón y me dolió tanto en la pandemia, donde las mamás se convirtieron en maestras. Y dices, bueno, está bien, estamos en pandemias, pero en redes sociales fue una competencia de, no, yo estimulé a mi hijo de esta manera, o sea, 2 o 3 se me acercaron y me dijeron, oye, estoy haciendo estas actividades, ¿cómo ves? Y sí les dije, no eres maestra, no tengo por qué hacerlo. ¿Por qué? Porque no era un quiero mejorar con mi hijo, es un quiero que vean que estoy haciendo con mi hijo para poder subir socialmente hablando. Y eso sí me dolió. Así es. El asunto es que la validación viene por cuántos likes tengo. Exacto. Saber que estoy bien viene por esos likes, no por realmente decir, Señor, estoy agradándote a ti. Porque eso te da una perspectiva de, ok, estoy caminando donde debo caminar. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Qué pensaría Jesús si estuviera entre nosotros? Ese es el asunto. Pues primero diría, ay, cuánto los amo. Sin lugar a dudas, ¿no? Pero ya son unos burros. Perdón, pero así es. Porque eso es lo que elegimos, ¿no? Hasta que no nos damos. Entonces, ¿esperar a que se peguen con pared? Si no entienden de otra manera, eso va a tener que ser así. Así tenemos que aprender. A esa generación le tocó esto. Qué triste. Qué triste. Y a la que sigue le tocó peor. Pero entonces estamos esperando con ansias que la que sigue, después de padecer tanto, pueda volver a levantar.
Porque su propia necesidad, su propio vacío va a hacer que se llene de una manera. Y la única manera es esta. ¿Cómo impactar sus corazones? ¿Cómo llegarle al corazón? Para que no, decía mi mamá, para que no entre por un oído, salga por el otro. Sé que no tengo el trabajo del Espíritu Santo. Al final de cuentas, es el trabajo del Espíritu Santo. Pero lo que no quisiera, y a ver si lo digo adecuadamente, es quedarme con algo que Dios me haya mandado a hacer. Ahí está nuestra parte. Hacerlo, y el Señor es el que da el resultado, a final de cuentas. Esa es nuestra parte como profesionistas, en el caso tuyo y mío, es hacer nuestra parte de la manera que creemos que es la correcta, esperando que el Señor dé el resultado. Porque además, si analizamos generaciones, entre más profesionistas, menos se pegan a Dios. Así es, porque se sienten más capaces hasta que se topan con la pared. Claro. Pues digo, a mí me tocó vivir el trato de Dios para mi soberbia. Cuando a mí me corren del primer colegio, porque de aquel colegio donde estaba mi salud, porque el director que llegó no creía que los deportistas eran unos vagos, entonces decidió bajarme el sueldo o liquidarme. Yo dije, ¿qué? Liquídame, yo soy Gloria Julián. O sea, en cualquier lado voy a tener opción. No es cierto, me pasé 10 meses sin trabajar. Wow. Y 10 meses en los que tuve que lavar carros, tuve que vender raspados, tuve que vender partes de vulcanizador en las calles, diciendo, ¿dónde está mi mención honorífica? Mi primer lugar de generación. Mi soberbia era tan grande que yo creía que todo eso era porque yo podía. Claro. Pero el Señor me hizo saber que por su misericordia yo había podido tener esos logros. Ese fue el primer trato que el Señor tuvo conmigo. Pero tuve que pasarme 10 meses, picando piedra, trabajando en las noches, doblando folletos para Gerber, capturando datos por 3 pesos. Tenía que comer, tenía una hija. Claro. ¿Me entiendes? Tuve que llegar hasta ese punto. Es lo que dice, ¿no? Tienes que llegar al fondo, y ya una vez que llegas al fondo, lo único que tienes es que lo que puedes hacer es voltear para arriba. Y ahí es donde te topas con Dios, punto. Sí, porque a mí me pasó a la inversa. Yo llegué con un maestro de secundaria. ¿Recuerdas? Sí, claro. En donde el maestro de secundaria a un adolescente le dijo: estudia para carpintería o secretariado, porque es para lo único que vas a lograr hacer. Y recuerdo muy sabiamente las palabras de mi mamá. Dije, tú tienes tus opciones. Increíble. ¿Le crees al hombre o le crees a Dios? Y en la vida así va a ser. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Cuál es tu modelo? Claro, Dios. ¿Y a través de quién lo aprendiste? De mi mamá. De tus padres. Claro. Esa generación fue la que pudo marcar tu destino. Sí, si no yo me hubiera ido para abajo. Claro, hubiera yo no seguido creyendo que no ahorita, podías. ¿no? Exactamente. Sí, o sea, y es mucho de enfatizarle a mis alumnos de lo que tengo ahorita no es por mí. Y no es por mi chula cara, dicen por ahí, ¿no? Es porque lo que Dios dijo y por lo que Dios diseñó. Y por no salirme de sus principios. De que he tenido las oportunidades para salirme de los principios de Dios, las he tenido. Claro, todos. Pero aquí está esta cuestión de decidir. Así es. Eso es lo que hace la diferencia. Porque, por ejemplo, me pongo a pensar, y de ahí la historia, por ejemplo, del consultorio Jope. Jope, si te fijas, no es Jope en inglés, es con J. ¿Por qué? Porque es la ciudad en donde resucitan a Dorcas. Va Pedro, la resucita, pero es la misma ciudad en donde Jonás dice no quiero. Entonces, para mí eso significa una toma de decisión. Así es decir, tomar el principio de Dios o no tomar el principio de Dios. Así es. Eso es lo que hace la diferencia en la vida, las decisiones que tomamos. Y las decisiones que tomamos las tomamos de acuerdo a los conceptos que tenemos. Y los conceptos que tenemos se forman a través de las... Entonces, pensar en conclusión sería poner los principios y esperar que dé su fruto. Si los modelas, es más fácil. ¿Y si no se dejan modelar? Pues estoy hablando de las generaciones, estoy hablando de los papás, estoy hablando de los maestros, estoy hablando de los profesionistas. Es una decisión personal, Tavis. Porque además no solo es lo que yo pueda hacer, sino lo que todo a su alrededor les da. Claro. Entonces, es una batalla difícil. Sé que Dios tiene propósitos, pero es una batalla difícil y esa es nuestra chamba.
hacer nuestra parte lo más que se pueda con los chicos, con los medianos, con los grandes, y esperar a ver hasta cuándo toman decisiones o no. Sí, porque además, yo siempre lo he dicho, Dios es un Dios creativo. Sí. No estoy diciendo que no sea el mismo tu Dios que mi Dios, pero estoy diciendo que no nos habla de la misma manera. Así es. Entonces, ¿cómo no manipular? Porque, por ejemplo, ahorita ya es tan fácil decir, es que Dios me dijo. Uh-huh. Claro. Y dices, espérate, o sea, te acabas de escuchar. Sí. O sea, a mí me tiemblan las piernas decir eso. Uh-huh. 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 Yo prefiero orar por él y dejarlo ahí. Pero ya es tan sutil tener un Dios a nuestra medida. Exactamente, eso es lo que está pasando. ¿Y qué hace Jesús? Como maestro, pues nos ve, no nos deja de amar, pero está esperando a ver que decidamos algo diferente. Claro. Él hace su parte, la hizo correcta, Él nos enseñó de la manera correcta. ¿Quién decide? Yo. Yo decido, ay, sí, Señor, gracias, o nada, ¿cómo crees? Y me doy el estrellón. Y digo, ay, creo que tenías razón, ¿cierto? Claro. No hay de otra, es el mismo principio. Creo que sería interesante agarrar la última generación. Hablamos de 10 años para abajo. Y preguntarles, ¿qué te han enseñado tus papás con hechos? Y creo que con esa pregunta podríamos empezar a llenar un cuestionario o algo que nos dirigiera, necesito modificar esto. De hecho, yo creo que las respuestas las tenemos a la vista todos los días. Ellos son transparentes. Claro. Ellos nos muestran que les han enseñado sus papás. Por supuesto. Eso es lo que yo creo, no necesito preguntarles. Sí, ayer mis sobrinas y yo estábamos viendo la transmisión. Me decía, tía, ¿por qué no estamos ahí? O sea, ¿por qué? Porque ellas viven ahí metidas, Para ellas ¿no? es natural porque ese ha sido su modelo. Sí, me acuerdo que, bueno, ahorita ya no es la chiquita, pero el evento de jóvenes empezó la alabanza y le decía, tía, córrele. Ah, no, de varones. Córrele, métete. Le digo, no, es de varones. O sea, no puedes entrar a la iglesia. O sea, no le cabía en cabeza que no podía entrar porque era evento de varones, ¿no? Así es, porque ese es su medio donde Claro. ha crecido. Para ella es natural. Por supuesto. Lo ha vivido natural. Pero dile a un chico cuyos padres no van a la iglesia, que venga a la iglesia, que escuche alabanzas o música que cuando menos le edifique, no te va a entender. Claro. Porque oye que sus papás escuchan reggaetón, Por supuesto. Es difícil. Ese es el gran reto que tenemos. Claro. Buen trabajo tenemos, ¿verdad? Mucho. Sí, me dejaste pensando muchísimas cosas. Sí, porque a veces es frustrante, realmente, es frustrante. Pero cuando ves lo que el Señor hace, Sí, claro. después de un tiempo, dices, vale la pena. Por supuesto. O sea, para Dios todo vale la pena. Cada semilla, cada grano, cada todo, ¿no? Pero sí es el no quedarme nada. Así es. Así es. Tenemos trabajo, Tabita. Bastante. Muchísimo. Gracias. Al contrario, gracias a ti.